Que aprovechen el taller. Recuerden que pueden consultar lo que deseen. Vamos a aprender bastante sobre estas dos tecnologías. Vamos a iniciar con el taller de Python. Vamos a aprender a programar. Entonces, a ponerle muchas ganas, a utilizar el tiempo de la mejor manera. Vamos a ver. Profe, te cedo host para que puedas empezar a compartir y te puedas habilitar el audio. Recuerden, chicos, por el chat tienen habilitado para poder hacer cualquier cuestión. Los dejo con el profe por acá. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Gerardo Mejía, yo soy de Costa Rica, de Heredia, pero alajuelense de corazón. Así que para los que estaban ahí de San Ramón y para los que estaban la gente de Alajuela, en realidad toda la vida he estado en Alajuela, pero me casé, me pasé a Heredia, ni modo. Pero sí, qué gusto verlos. Eh, esta noche vamos a hablar un poquito sobre Python primero. ¿Quién ha oído hablar de Python? ¿Qué conocen ustedes de Python? ¿Qué ustedes han experimentado o qué han oído ustedes hablar de Python? Me gustaría saber un poquito de su perspectiva y qué conocen ustedes. ¿O qué les llama la atención de Python, por ejemplo? Lenguaje de programación, exacto. Y lo básico, qué bien, Cindy. ¿Qué más conocemos de Python? Multiplataforma, excelente. Es muy potente, exactamente. De hecho, bueno, ahorita vamos a ver un poquito más, no me quiero adelantar con la presentación, pero Python es un lenguaje que está bastante utilizado para el desarrollo científico, por supuesto. Dice Roberto que le llama la atención todo lo que lo están pidiendo por mucho lado, por supuesto. Vean, por ejemplo, ahora que hablaban de la parte científica, eh, todos los equipos estos que vemos ahora de rayos X, que hablan de tercera dimensión, incluso de 4D, bueno, esos programas están hechos precisamente en Python, ¿verdad? Multiplataforma, eso es excelentísimo en términos de que, bueno, no importa si es un iOS, no importa si es un Linux, no me importa si es un Microsoft, yo sé que va a trabajar con ellos. ¿Qué más sabemos de Python? Excelente análisis de datos, muy bien. Netflix, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, Cindy. Como ven, ¿y qué les interesa a ustedes? ¿Qué les llama a ustedes la atención de Python? Me gustaría saber un poquito qué les llama la atención sobre Python actualmente. Los alcances, qué bien. Y ahora que hablaba el compañero del poder femenino, vieras que el poder femenino es muy bueno en Python, así que por ahí van a, les va a resultar bastante genial, vas a ver que les va a gustar muchísimo. Excelente. Bueno, y bueno, posibilidad de combinarlo con R y demás. De hecho, bueno, mucho de eso que vamos a ver hoy es parte de lo que ustedes han ido diciendo. Me parece excelente que comiencen que sepan bastante sobre lo que es Python actualmente. Déjenme compartirles, bueno, ya estoy compartiendo mi presentación. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre Python y vamos a tratar de jugar con Python también. Eso es parte de lo que queremos hacer hoy. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Por qué aprender Python? ¿Cómo está Python en el mundo actual? Las certificaciones que tenemos ahí disponibles con Python, qué vamos a aprender a lo largo de los cursos y ojalá tengamos bastante tiempo y podamos jugar un poquito con Python. ¿De verdad el género tiene que ver con programación? Verás que no, pero normalmente siempre se hablaba de que la programación era para hombres, Diego. Y una de las cosas que yo he visto a nivel de programación y de lógica es que las mujeres son muy buenas.
son excelentes. Entonces, ese mito que existía antes de que sistemas y de que programación y que ese tipo de cosas era solo para hombres, desechado, porque realmente las mujeres son buenísimas con el tema de Python y con programación a nivel general. Así que, pues es una de las cosas que a mí en realidad me alegra, porque eso es uno de los mitos que se ha ido quitando y se ha ido derribando a lo largo del tiempo. Bueno, ¿por qué aprender Python? Eh, Quizás es una de las preguntas que normalmente uno se hace al principio. Y bueno, yo me puse a analizar por qué deberíamos aprender Python. Eh, Primero que todo, porque es un lenguaje sencillo, es un lenguaje fácil y es un lenguaje que en realidad desde su creación fue hecho para que fuera lo más legible posible. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, prácticamente es un lenguaje que cualquier persona que con un mínimo de inglés que tenga puede entender qué es lo que le está diciendo, lo cual nos hace mucho, mucho favor en términos de que a la hora en que yo voy a aprender va a ser como muy natural. De hecho, uno de los objetivos que tenía Python a la hora de crearse es que se pueda tratar como un lenguaje natural. Eh, de ahí que es súper importante. Ahora, ¿qué otras cosas? La sintaxis es muy, como les decía, es muy similar al lenguaje natural, lo cual hace que nosotros podamos adaptarnos al Python muchísimo más rápido. ¿Qué más? ¿Por qué aprender Python? Porque es un código organizado. Nos evita el uso de puntos y comas al final de la sentencia y evita el uso de llaves innecesariamente. ¿Quiénes han programado? Me gustaría saberlo. Bueno, Cindy, excelente. Eso a mí también me encanta. ¿Quiénes han programado en otro tipo de lenguajes? Ya sea Visual Basic, ya sea C, ya sea R. ¿Quiénes han programado en algún otro tipo de lenguaje? A ver si me pueden poner por ahí. Pascal, CSS. Excelente. Excelente. Java, HTML. No, genial. O sea, ¿qué pasa? Que muchos de esos lenguajes, y por ejemplo para las personas que han estado con C, creo que van a ser familiares conmigo en términos de que a veces uno llega y está programando en C y hay algo que no trabaja, hay algo que como que cuesta, que se queda pegado, que nos dice que hay un error y comenzamos a buscar y trabajar y trabajar y trabajar y no le llegamos y al final logramos llegarle, pero duramos tamaño un poquillo en eso y era tal vez una coma, era tal vez un punto y coma. Obviamente, pues es parte de la sintaxis de esos lenguajes. ¿Qué pasa? Que en Python es un lenguaje bastante simple, donde ese tipo de cosas a nivel de sintaxis han sido reducidas, han sido simplificadas, valga la redundancia. Y pues, gracias a eso, pues es un lenguaje bastante fácil de usar y además, por ser tan fácil de usar, es un lenguaje que nos permite aprender a programar. Eh, ¿Por qué es importante esto? Porque los lenguajes de programación, a diferencia de los lenguajes que nosotros utilizamos para comunicarnos, tienen una ventaja. Eh, yo les comento que en un tiempo de mi vida, por unas cuestiones ahí, gracias del destino, me tocó vivir en Bélgica y ahí hablaban holandés, hablaban alemán, hablaban inglés. Entonces con la parte en inglés estábamos bien, pero la zona donde yo vivía era mayoritariamente holandés. ¿Y qué pasa? Que uno trata de aprender el holandés, pero no es tan rápido aprenderlo. Y yo trataba de utilizar reglas que yo tenía en inglés y que tenía en español, pero no eran siempre las mismas. Bueno,
resulta que con los lenguajes de programación, lo más importante es aprender la lógica. Una vez que nosotros entendemos la lógica, nos movemos hacia la parte de la sintaxis, hacia la parte de palabras reservadas y podemos dominar ese lenguaje. Ya dominando la lógica, es fácil movernos, por ejemplo, de un Python a un R, o de un Python a un C, o a un C#. ¿Por qué? Porque lo más importante es la lógica. Y Python es excelente en este tipo de temas. Es un lenguaje bastante simple en términos de que es un lenguaje fácil de entender, es un lenguaje que es fácil de leer y demás. Aún así, es un lenguaje, y ahorita lo vamos a ver, muy, pero muy poderoso. Tanto así que, por ejemplo, tenemos plataformas donde actualmente están hechas en Python y sirven para crear diferentes tipos de programas, incluso juegos. De ahí que no debemos subestimar el poder de Python, ¿verdad? ¿Qué es R para Marlon? Marlon, R es un lenguaje que está mayoritariamente enfocado en la parte de análisis de datos. Python tiene un módulo bastante completo de análisis de datos, pero es más a nivel general. Lo que hablaban antes los compañeros, otra de las ventajas de Python es que es multiplataforma. Que es que hablamos con multiplataforma, que perfectamente puedo trabajar con Windows, puedo trabajar con Linux, puedo trabajar con Mac, incluso ahora también con la parte de dispositivos tipo tabletas, tipo teléfonos. Porque esto es importante, porque hay lenguajes donde yo puedo trabajar, por ejemplo, hacer un programa y lo hago para Linux y termina el programa y excelente. Pero resulta que para poder mover esa aplicación que yo hice a Linux, por ejemplo, la hice en Windows y para moverla a Linux, pues prácticamente tengo que volver a programar y decirle esto es para Linux. Y ya lo hice en Linux, pero si me quiero mover a Mac, bueno, tengo que volver a programar. En Python no sucede eso, es un lenguaje que me trabaja a nivel de diferentes plataformas, simplificándome la existencia, simplificándome la vida y no tengo que estar haciendo programas para cada una de las diferentes plataformas. Y no solo que es multiplataforma, sino que también es multi paradigma. ¿A qué voy con eso? Hay diferentes tipos de lenguajes de programación. Por ejemplo, tenemos lenguajes imperativos, tenemos lenguajes declarativos y tenemos lenguajes concurrentes. Para el compañero que mencionó por ahí COBOL, o para los que hablábamos de lenguajes orientados a objetos, bueno, esos son lenguajes tipo imperativos, pero también tenemos declarativos, que son como los lógicos o los funcionales, y también tenemos los concurrentes. Y normalmente tenemos que un lenguaje trabaje a un nivel o a otro o a otro. Bueno, resulta que Python es uno de esos lenguajes que me permite a mí trabajar tanto la parte imperativa como orientada a objetos, como la parte funcional. Es un lenguaje multiparadigma que nos ayuda a adaptarnos a cualquier ambiente. Ahora bien, quizás lo que más nos interesa, cómo estamos a nivel de Python en el mundo actual. Bueno, resulta que Python no debemos despreciarlo. ¿Por qué? Porque muchísimas de las plataformas que actualmente utilizamos, muchísimas de las aplicaciones que actualmente utilizamos, están creadas en Python. El mismo navegador de Google
es una aplicación que como tal está creada en Python. O para los que utilizamos Uber o Uber Eats, bueno, resulta que son aplicaciones que utilizan Python también por detrás. Netflix. Y vean lo que hablábamos antes de multiplataformas. Netflix es una plataforma que yo puedo accesar desde mi computadora, puedo accesar desde mi teléfono, puedo accesarla desde mi tableta e incluso puedo accesarla desde mi televisor. Puedo llegar al televisor y, por ejemplo, si es un Smart TV, entrar a Netflix. Bueno, eso es una de las ventajas, eso es una de las bondades que nos provee Python. Para Marlon, no, en realidad ni Linux, ni el iOS, ni Windows se están quedando atrás. Sencillamente estamos ante un lenguaje multiparadigma, multiplataforma, que nos permite poder ser accesado desde diferentes plataformas. La persona escoge qué le gusta, la persona escoge si le gusta utilizar Linux, la persona escoge si le gusta utilizar Mac, la persona escoge si le gusta utilizar Windows, no importa, y el lenguaje es suficientemente capaz como para adaptarse a cualquiera de ellos. Otras plataformas que están ahí disponibles y que fueron hechas en Python: Spotify, Dropbox, Pinterest, Instagram, Instacart, ahora que están de moda con esto de la pandemia, ¿verdad? Que está de moda las compras en línea, ¿verdad? Instacart es una de esas. Pero incluso más allá, tenemos la NASA. La NASA como tal, sus programas en su gran mayoría utilizan Python detrás. Como les decía antes, también, por ejemplo, los equipos de rayos X que se utilizan para calcular cómo van los embarazos, para hacer la graficación tridimensional y ahora en 4 dimensiones. Eso se hace también en Python. Y para las personas que son ahí más gamers, ¿verdad? Tenemos también plataformas o aplicaciones que han sido hechas en Python. Por ejemplo, Battlefield, la versión 2, ese es un juego que fue hecho en Python. O la parte de Piratas del Caribe, la versión en línea, ese también es otro juego que ha sido hecho en Python. Con eso nos muestra también la versatilidad. No es que es solo para análisis de datos, no es que es solo para optimización de archivos, no es que solo para crear imágenes en rayos X o ultrasonidos, no, también sirve incluso para juegos. Es una plataforma bastante dinámica, bastante versátil, que nos permite trabajar en bastantes áreas. ¿Alguna duda por el momento, mis amigos? ¿Cómo se utiliza la NASA? Bueno, las diferentes aplicaciones que tiene la NASA, muchas de ellas que encontramos en línea están hechas en Python. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, R, para los que estaban preguntando que no conocían R, es un lenguaje básicamente enfocado en la parte de estadística, en la parte de análisis de datos. Y lo bueno es que si ustedes aprenden Python, adaptarse a R es bastante sencillo. Incluso, y a nivel general, si ustedes aprenden Python, adaptarse a cualquier otro lenguaje no resulta complicado. Actualmente, incluso, por ejemplo, para las personas que están con la parte de redes, Cisco, que es de lo más famoso a nivel de redes, actualmente están habilitando el uso de Python, de forma tal que ustedes puedan, mediante programación en Python, crear sus propias instancias, crear sus propios códigos,
crear sus propias validaciones, etc. Normalmente, cuando hemos trabajado en redes, uno llega y le da ciertos tipos de comandos cuando algo está fallando, como para tratar de investigar qué es lo que está pasando. Entonces uno llega y bueno, vamos a hacer el show, VLAN, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahora, mediante Python, ustedes pueden crear todo un protocolo que él llegue y les revise las diferentes situaciones que se pueden estar dando y al final les genere un análisis. Y en cuestión de segundos, generar lo que antes probablemente durábamos minutos o incluso horas en investigar. ¿Cómo salió el lenguaje? Bueno, eso vamos a hablarlo en el curso, pero a nivel general, el lenguaje fue inventado por un holandés que era muy fanático de un programa de la BBC de Londres que tenía que ver con Python y bueno, con una obra que se llamaba Python Comedy, y de ahí que él llegó y dijo, bueno, necesito hacer un lenguaje que sea fácilmente leíble, un lenguaje fácil de utilizar, pero que sea poderoso, y creó Python. Y a la hora de poner el lenguaje, en honor a su programa de televisión favorito, utilizó ese. Los scripts para Cindy, que me está preguntando, básicamente son programitas. Eso es lo que nosotros hacemos en Python. Vamos a seguir un poquito adelante. Sobre las certificaciones. Originalmente teníamos un curso de Python y por cuestión estratégica y de certificaciones decidimos crear 2 cursos. ¿Por qué? Porque actualmente en el mercado las más, digamos, cotizadas, las más buscadas son las certificaciones PCEP y la certificación PCAP. La certificación PCEP es digamos que la primera certificación que uno entra, es el entry level, donde la persona que obtiene esa certificación básicamente demuestra que tiene un dominio general sobre el lenguaje de programación, que tiene capacidad de entender el lenguaje, de escribir también, codificar en ese lenguaje a nivel general. Tiene, digamos, las habilidades suficientes como para revisar diferentes librerías y poder incorporarlas en sus lenguajes. Y también tenemos la certificación PCAP, que ya es más avanzada, es a nivel de Associate, y esta certificación pues obviamente dice que la persona puede realizar funciones incluso mucho mayores que las anteriores. De ahí que nosotros incorporamos dos cursos, uno orientado, digamos que mitad y mitad PCEP y mitad PCAP, prácticamente al 60-70% de las clases el estudiante es capaz de optar por la certificación de PCEP, y también ya con el segundo curso completamente formado para la certificación PCAP. Pero incluso quisimos ir un poco más allá. ¿Por qué? Porque las certificaciones me dicen, bueno, la persona sabe utilizar el lenguaje, la persona sabe trabajar con Python, la persona sabe interpretarlo, sabe escribir. Pero habían ciertas librerías que por la demanda del mercado era como importante incorporarlas. Y de ahí que estamos incorporando, también incorporamos en las clases, cuestiones adicionales que no necesariamente se ven en las certificaciones. Por ejemplo, cómo automatizar el formateo de archivos, cómo
agarrar literalmente miles o cientos de miles de archivos, buscar informaciones específicas y crear bases de datos con ellos. O bien, dado que está muy de moda y muy requerido por el mercado, la parte de análisis de datos, cómo agarrar esa información que nosotros buscamos en los archivos o información que tenemos almacenadas en diferentes fuentes y generar análisis basado en esa información utilizando Python. De ahí que originalmente pues está enfocado en la certificación de PCP, PCAP, pero adicionalmente también enfocado en necesidades de las más comunes que encontramos en el mercado actualmente, en el mercado laboral. ¿Alguna pregunta por el momento, mis amigos? ¿Cuánto cuesta el examen de certificación? Bueno, eso ha estado variando, ¿verdad? Son diferentes. El primero, si no me equivoco, anda alrededor de los $150 y el segundo alrededor de los $265. Otra cosa importante que es importante recalcar aquí. Si bien es cierto, las certificaciones son importantísimas, son muy importantes. Más importante aún son los estudios a nivel del mercado laboral. Porque a nivel del mercado laboral, esas certificaciones son relativamente nuevas. Y el mercado laboral, mucho de lo que nos pide es los títulos que nosotros tenemos, la experiencia y la práctica que nosotros tenemos a nivel de programación. Y ahí es donde yo quiero recalcar que el certificado que ustedes obtienen a partir de la academia es valiosísimo a nivel del mercado laboral. E incluso tan o más valioso que estas mismas certificaciones. En cuanto a cuánto dura cada módulo, ahorita vamos a aprenderlo, vamos a verlo, pero son básicamente, son 2 módulos para 3 meses cada uno. Lo de las horas y los días, bueno, mi compañero es el que mejor les puede informar ahorita. En cuanto al mercado laboral con la PCP, que si se puede trabajar, sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Después, pregunta a nivel de seguridad informática, ¿en qué me puede complementar Python? Si estamos hablando de networking, incluso Cisco habilita que nosotros trabajemos la parte de seguridad de la red desde o mediante programas de Python, adicional a lo que ya ellos tienen. Bueno, ¿qué vamos a aprender en los cursos a nivel general? Vamos a aprender conceptos universales de programación. Esto para mí es importantísimo. ¿Por qué? Porque, bueno, a mí me encanta Python y me gustan otros lenguajes. Pero una de las cosas por las que más me gusta Python es porque si yo sé manejar Python, si yo entiendo la lógica de Python, moverme hacia otros lenguajes es, no lo voy a decir simple, pero sí relativamente menos complicado, relativamente sencillo, en términos de que ya yo conozco lo más importante, que es la lógica, ¿verdad? Y el mercado actualmente, pues nos pide estarnos moviendo, ¿verdad? Estar adquiriendo cada vez más conocimientos. Python es una buena fuente para empezar a aprender esos conocimientos. Sintaxis, semántica también del lenguaje. También vamos a aprender sobre las librerías estándar. Vamos a aprender sobre condiciones o técnicas generales de codificación,
mejores prácticas. Vamos a aprender programación orientada a objetos, cómo importar y utilizar los diferentes módulos, manejo de excepciones, procesamiento de archivos y obviamente pues prepararnos para esas certificaciones. Ahora, para Marlon, que está preguntando cuánto trabajo da Python en el mercado. Es impresionante, Marlon. Vieras que una vez es como que se despega un poco del mercado, ¿verdad? Digamos, uno está trabajando y se despega un poquito del mercado, no se pone a investigar. Para esa presentación, yo ayer llegué y me puse a investigar un poquito, bueno, ¿y cómo está el mercado, verdad? ¿Cómo andamos? Si usted entra a LinkedIn y pone Python, es impresionante la cantidad de trabajos y de posiciones que salen con Python. Y no solo LinkedIn, sino diferentes plataformas que son similares, ¿verdad? ¿Por qué? Y sobre todo ahora, ¿verdad? Con este tema de las cuarentenas y el coronavirus y demás. Porque el mercado necesita mucha gente analítica, necesita gente que sepa desarrollar y gente que se pueda analizar. Y esas son precisamente destrezas que uno inherentemente va adquiriendo cuando utiliza Python. De ahí que cuando ustedes ven los requisitos para posiciones, uno ve un montón de posiciones donde dice, bueno, Python, 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 Python. ¿Por qué? Porque Python es un lenguaje que está de moda, es un lenguaje que se utiliza muchísimo, pero también es un lenguaje que nos ayuda a desarrollar ese pensamiento o esa lógica computacional que es tan importante. Si uno es ingeniero informático y sabe programar, ¿cuánto dura para saber Python para un puesto? Kevin, rapidísimo. Vea, ahorita vamos a hacer una pequeña práctica para que vean lo fácil que es entender Python. ¿Qué tan fácil es instalarlo para CAR? Bastante fácil. O sea, de hecho, ayer estaba con un estudiante y, por ejemplo, lo que era el IDE de Python no duró ni 5 minutos instalándolo. Y tampoco es que requiera de mucha memoria o muchos recursos de máquina para poderlo instalar. El rango de salarios, Marlon, no me atrevo a entrar en esa área porque es bastante variable, ¿verdad? Eso depende mucho de las empresas. Y también depende mucho de los países. Yo le puedo decir, por ejemplo, que en Costa Rica yo he visto de $1,500 en adelante. Pero eso varía, una vez más, varía las empresas y varía también las habilidades que uno tenga. Pero sí, lo que yo he visto, digamos, de media son $1,300, $1,500 en adelante. No sé si con eso, Marlon, te contesto la pregunta. Para Reina, Python es con P-Y-T-H-O-N. ¿Alguna otra pregunta antes de que entremos con la parte de jugar un poquito con el lenguaje de Python? Sí, David. ¿Qué está más de auge? ¿Python o Cisco? Mira, son dos áreas diferentes, mi estimado David. Son dos áreas diferentes, honestamente son áreas, una es más de programación, otra es más a nivel de mantenimiento, a nivel de troubleshooting. Sin embargo, con los cambios que ha hecho Cisco actualmente, se complementan. ¿Por qué? Porque el mismo Cisco le está solicitando a las compañías que les da soporte técnico que los ingenieros que trabajan con ellos sepan Python.
¿Por qué? Porque actualmente Cisco habilita la utilización de Python para poder desarrollar, para poder trabajar. ¿Cómo utilizamos Python o qué características necesita la computadora? Que son parte de las preguntas que nos están haciendo. Bueno, van a ver que utilizamos dos sistemas. Una es instalar el IDE de Python en las máquinas, que como les dije, no es un programa pesado, es un programa que prácticamente en cualquier computadora corre. Y también para las personas que tuvieran algún problema o para las personas que tuvieran que tomar la clase, digamos que vienen de camino y la van a tomar en la tableta o en el teléfono, también utilizamos plataformas en línea. De ahí que eso, si por A o por B no pudieran utilizar su IDE, pueden utilizar también un navegador y a partir de ese navegador utilizarlo. ¿Y cuál estamos trabajando? Si la versión 2 o la versión 3, actualmente estamos trabajando la versión 3, que es sobre las que están enfocadas estas certificaciones. Bueno, solo nos quedan 15 minutos. Lastimosamente, yo soy apasionado con este tema de Python y por mí puedo pasar toda la noche hablando, pero me gustaría que vean qué tan fácil es trabajar con Python. Así que, pues traje un par de ejemplitos donde ustedes pueden ver, o quiero que vean, el lenguaje como tal y qué tan fácil es utilizarlos. Déjenme pasarles ese link para que no tengan que copiarlo. Déjenme pasarles un momento el link a los dos juegos que vamos a hacer. Bueno, retos le puse yo, pero son más juegos que retos. Vamos a ver, aquí va el primer link. Y una vez cuando ya terminen el primer link o el primer reto, vamos a llegarle al segundo reto. Vamos a ver el primero. Ok, esa es una de las plataformas que también nosotros utilizamos durante las clases, aunque mayoritariamente va a ser con el IDE si lo tienen disponible. ¿Qué quiero que hagamos en esta plataforma? Bueno, ese les va a generar, si ustedes van a este primer link, les va a llevar a algo muy parecido a esto, donde dice Let's Learn Python. Sin que yo intervenga, ¿qué quiero que hagan? Quiero que revisen un poco lo que ahí dice, lo que dice el código o el script, y que traten de cambiar los colores, cambiar los tamaños, cambiar las posiciones, incluso cambiar el mensaje y, ¿por qué no?, agregar más círculos. Así que tomen 7, 8 minutitos para que cambien esos colores, cambien los tamaños, cambien las posiciones, cambien el mensaje y agreguen más círculos. Pero sobre todo para que vean el lenguaje y que vean que es un lenguaje, como les dije desde un principio, fácil de comprender. Es un lenguaje prácticamente lo que le llaman human readable, o sea, completamente leíble a nivel de humanos, como si fuera español, como si fuera inglés. Bueno, ahí me silencio un momento, ¿verdad? Y los dejo para que puedan trabajar con Python. Okay, solo para guiarlos un poquito sobre la plataforma, déjenme parar. Ustedes van a tener una plataforma muy parecida a esta, donde aquí tenemos el lenguaje, le damos clic a este botón y él nos va a permitir
correr el código. Entonces, cada vez que yo le doy clic al botón, me permite correr el código. Y cada vez que yo voy aquí, puedo modificar el código. Así que no les quiero dar no les quiero dar muchas pistas porque para que vean que no es tan difícil, pero eh, nada más traten de ir modificando el código, no pasa nada, y le dan en ejecutar y van a ver qué es lo que pasa. El botón para correr, una vez más, es este, la flechita de play. Sí, para el que lo está diciendo, es muy parecido a Micromundos. Incluso, vean, es interesante, ¿verdad? Porque ahora en las escuelas es muy normal que los niños lleven robótica. Y, bueno, se los digo porque tengo un hijo de 10 años. Como parte de las clases de robótica ya ellos están viendo Python, ¿verdad? Así que vean, es un lenguaje bastante utilizable, bastante común y universal y bastante accesible actualmente. Sí, sí, de hecho, mi hijo, para las clases de robótica, ellos llevan Python. ¿Qué empresas actualmente utilizan Python? Son bastantes, o sea, yo he visto posiciones en IBM, he visto posiciones en HP, he visto posiciones en Publicis Group, eh, mucho lo que son agencias de publicidad, lo que son agencias de análisis de datos, utilizan eso. Y sí, William, como les dije, no es complicado, o sea, es un lenguaje, y eso es una de las cosas que a mí me encanta de Python. Es un lenguaje bastante sencillo de entender, y no así, eh, digamos que es un lenguaje malito, no, no, para nada, es un lenguaje bastante fuerte que incluso navegadores como Google lo utilizan. Si ya me certifiqué en Cisco, ¿qué es mejor, llevar Linux o Python? Alex, mmm, esa es más una pregunta a nivel personal. Creo que eh, ahí le recomendaría más bien que pueda llevar los diferentes talleres que se están ofreciendo y que usted pueda ver qué es lo que más encaja con su perfil. Wendt, a ver, cuéntame, ¿cómo le ayudo? Qué bien, Alejandra. Python maneja bases de datos. Sí, bueno, eso es parte de lo que vamos a ver en el siguiente taller, ¿verdad? Pero las bases de datos a nivel universal se manejan con un lenguaje que se llama SQL. Y, por ejemplo, si yo estoy utilizando el lenguaje que yo sea, a la hora de interactuar con una base de datos, yo interactúo con la base de datos utilizando SQL. En este caso, Python obviamente tiene librerías para poder manipular SQL, para poder trabajar en SQL. Porque sí, o sea, cualquier consulta que yo haga a una base de datos la voy a hacer utilizando SQL. Y en este caso Python, pues tiene librerías que le permiten a usted, utilizando tanto Python como SQL, trabajarlo. Y así es en los diferentes lenguajes. Por ejemplo, yo utilizo SAS para manipulación y para análisis de datos. Y si yo quiero manejar una base de datos desde SAS, tengo que utilizar SQL. ¿Es más amigable que Java o PHP? Sí, sí, muchísimo más amigable, completamente más amigable. Y bueno, para los que ya
pasaron esa parte, ¿verdad? Que yo sé que es bastante interesante. Yo hice de todo aquí, ¿verdad? Una vez me tocó un diseñador gráfico que estuvo tomando clases de Python conmigo y le di este grafiquito, ¿verdad? De 3 círculos y me hizo casi una obra de arte, ¿verdad? Eh, con combinaciones y demás. Es un lenguaje para todos, yo creo. Y para los que ya terminaron, digamos, o por lo menos experimentaron un poco con este reto, también tenemos un segundo reto que es esta casita de pájaros. Muy simple. Eh, Traten de modificar la casita y hacer ahí como un hogar más acogedor a la mascota o el pajarito que llega ahí a la casa de ustedes. Una vez más, ¿qué era la intención hoy? Bueno, que vean un poco sobre las clases que se están dando, eh, que vean que Python en realidad es un lenguaje bastante simple, ¿verdad? Incluso para las personas que nunca han programado, es un lenguaje muy simple, muy sencillo, bastante entendible. Y así es todo el lenguaje como tal. Es un lenguaje que nos permite aprender a razonar en forma lógica, lógica computacional, y que es muy versátil, que se adapta a muchas, que les digo, a muchas situaciones, muchos escenarios donde ustedes pueden trabajarlo. Primer día de programando, excelente, Josué, eso me encanta. El desarrollo con backend, bastante bien. Vieras que, bueno, por lo menos en lo que yo he visto en el mercado está muy fuerte, digamos, lo que es el desarrollo con Python. Bueno, y ahora, porque ya lo que nos queda es cuestión de un par de minutos, les tengo un tercer reto. El tercer reto, y para mí el reto más importante, es que puedan estudiar con nosotros, que vean que Python es un lenguaje para todos. Como bien lo indicaron ahí, no es un lenguaje de género. Ya dejémonos de ese mito de que solo cierto género podría trabajar. Es un lenguaje para todos, para todas las edades, para todas las profesiones. Es bastante simple de aprender, muy útil, y que nos abre las puertas también a desarrollarnos en otras áreas de la informática y de la programación. Bueno, espero que les haya gustado. Una hora se pasa rapidísimo, honestamente, pero eh, con muchísimo gusto ahí quedo a las órdenes de ustedes para cuando puedan, ojalá, ingresar a los cursos y seguir trabajando en adelante. Y bueno, de mi parte es todo. Los dejo con Joseph y los compañeros de la academia. Eso, gente, por ahí me escuchan. Profe, pura vida. Pura vida. Excelente. Bueno, chicos, si tienen preguntas, ¿verdad? Para realizar, pues con todo gusto vamos a hacer una pequeña sección. Eh, yo tenía un par de preguntas. Siempre es bueno salir de lo que es la ignorancia. Eh,
Creo que no recuerdo si la contestaron, profe, pero por ahí preguntaban sobre el valor del examen. ¿Varía de país a país o el precio fijado está estandarizado? Vamos a ver, vamos a habilitarlo para... Ok, ahí está. Estás en mute, profe, pero creo que sí puedes habilitarte el micrófono. Profe, ¿por ahí me escucha? Sí. Yo no le escucho porque está en mute. A ver, ahí le mandé. Ok, ahora sí. Sí, Es que correcto. no me dejaba habilitar el micrófono. Eh, bueno, en realidad es el Python Institute, y a menos que los centros de certificación tengan un fee adicional, son tarifas estándar. Entonces, si mal no recuerdo, la primera cuesta alrededor de los $150 y la segunda como $265. Genial. Chicos, los que quieren más información del programa, un asesor les va a estar poniendo el enlace para que llenen lo que sería para que un asesor les contacte, les comente sobre lo que son los horarios, las facilidades de la academia, ¿verdad? Vean que todos podemos educarnos a través de internet, súper sencillos, súper seguros. Esta es una clase bastante grande, gracias a los 140 y casi 50 participantes. Los grupos que manejamos en OULA son pequeñitos, ¿verdad? Para que el profesor los pueda atender pues, de una manera más personalizada. Y obviamente dándoles ahí un poquito de lo que es el enfoque. Llenen el formulario, soliciten información. Hay una beca disponible para todos ustedes. Pregunten al asesor, mira, quiero la beca, me hablaron de una beca para que, bueno, puedan reservar el cupo para el programa de Python. Estamos en periodo de matrícula para iniciar grupos ahora, pues, a final. Coméntenme, ¿qué les pareció la explicación del profe? ¿Qué aprendieron nuevo de lo que es Python? Sin duda que es un mundo enorme. Yo la verdad es que no sabía que había videojuegos programados realmente en ese idioma y solo por ese hecho me gusta conocer. Y otra pregunta, profe, por ejemplo, este curso, dependiendo de lo que yo quiera o el enfoque que le quiera dar, este programa es como las bases para cualquier camino que quiera tomar. Por ejemplo, yo quiero programar páginas web, quiero hacer videojuegos. ¿Hay como un inicio o inicio de una vez en una especialidad? Bueno, de hecho, como usted bien lo indica, ese es el inicio. Nosotros damos las bases para que las personas sepan cómo funciona el lenguaje como tal, y de ahí puedan moverse a diferentes librerías según la necesidad o incluso según eh, el gusto, las preferencias de las personas. Eh, por ejemplo, en el curso que estamos actualmente, muchos estudiantes dijeron, bueno, a nosotros nos interesa la parte de automatizaciones y demás. El curso como tal les da todas las bases, pero también ahí somos un poco flexibles, y dependiendo ciertas necesidades o ciertas preferencias, agregamos temitas adicionales para que las personas sepan orientarse y poder por sí mismos arrancar y trabajar en las diferentes áreas que ellos están.